Buenos días, les presento mi estudio sobre la interrupción del método geométrico del filósofo Baruch de Spinoza. La familia de Spinoza procede de la península ibérica. Sin embargo, Bento nunca hubiese triunfado si se hubiesen quedado en España o Portugal, ya que en Holanda encontró el ambiente científico adecuado para que pudiese desarrollar su método científico aplicado a la filosofía. Otro hecho importante en su vida fue la expulsión de la sinagoga. El filósofo judío tuvo que ganarse la vida como pulidor de lentes y para ello tuvo que profundizar en los conocimientos de la geometría, que después aplicó a la filosofía. El objetivo de este estudio es entender por qué se ha producido una interrupción del método geométrico aplicado a la filosofía. Un objetivo específico es ver que una variante del método geométrico aplicado a los libros santos, que es el método histórico-crítico de carácter filológico, sí que ha continuado con el nombre de la hermenéutica bíblica actual y sí que ha tenido éxito y continuidad. La metodología utilizada para el estudio es de tipo más humanista, hermenéutico, fenomenológico, de ir a las fuentes mismas en hebreo y en latín, que es el idioma que utilizó Spinoza para expresar su pensamiento. Y también hacer un cuerpo teórico con todos los artículos y libros que hablan sobre el tema. En principio, podemos encontrar diferentes hipótesis explicativas sobre este problema detonante de la interrupción del método geométrico. Una de ellas considera que el método geométrico ya estaba en desuso en la época del filósofo. Otra de las hipótesis es la que considera que en realidad el filósofo judío lo que pretendía es darse a conocer en la élite intelectual de su contexto, a través de este método tan novedoso. Otra de las hipótesis considera que sí, que es un método innovador, pero que está en la línea de la lógica de Aristóteles. Por ejemplo, la silogística que hizo Santo Tomás de Aquino para aplicarlo a la metafísica también estuvo en esta línea, que fue el padre de la religión católica. La línea lógica de Aristóteles. Otra hipótesis considera que sobre todo fue Hegel quien consideró que el método geométrico no era adecuado para aplicarlo a la metafísica y en su lugar propuso el método dialéctico. Otro hecho que vemos es que se había producido en 1517 la Reforma Protestante y aspiraba a separar la razón de la fe. Spinoza era partidario de esta separación entre fe y razón. Y algunos autores consideran que esta separación ha hecho que en la actualidad la metafísica se haya vuelto obsoleta y ya no podamos hablar ni del método geométrico ni de cualquier otro método. En conclusión, el método geométrico propuesto por Spinoza, basado en axiomas y en definiciones, siguiendo los elementos de Euclides, quizá ya estaba en desuso en su época, pero sobre todo fue Hegel quien lo sentenció. Sin embargo, podemos considerar que este método aplicado, el método geométrico aplicado a los libros santos de una manera más suave, con el nombre de método histórico crítico, sí que ha triunfado en la actualidad en la hermenéutica bíblica. Y en cualquier caso, también podemos considerar que si algún día la
metafísica vuelve a auxiliar a la religión y se produce la unión entre fe y razón, entonces algunos autores consideran que la metafísica volverá a tener el esplendor del verbo divino y podrá superar todos los ataques que había hecho Hume. La metafísica podrá fortalecer los intentos de Kant de convertir a la metafísica en una ciencia, y sobre todo podrá superar los ataques de Nietzsche, que consideraba que Dios había muerto. Bueno, pues esta es mi intervención, espero que les haya gustado. Gracias, adiós.